dice, ¿no? La primera pregunta es, de acuerdo a los planos adjuntos, metrar las columnas y muros correspondientes, indicar metro cuadrado, perdón, metro cúbico de concreto, metro cuadrado encofrado y kilos de acero a instalar, ¿no? Entonces tenemos que revisar los planos. Eh, para ello, no sé si ven el primer plano, si se está viendo el plano de las cimentaciones. ¿No? Tenemos una planta de dos aulas, ¿no? El aula número 1, aula número 2, donde tenemos la columna C1 y la columna C2. ¿Cuántas columnas tenemos? Tenemos 6, 8 y 10 columnas, ¿no? Tenemos 5 ejes transversales y 2 ejes longitudinales. Tenemos dos tipos de columnas, 10 columnas C1 y 5 columnas C2, que son circulares. Ahora, el detalle está en el plano número 2. Vamos a ver el arranque, ¿no? Cómo está cimentado la estructura. Tenemos el corte A en la parte inferior. No sé si me están siguiendo, espero que sí. ¿Alguna duda, comentario? Me lo hacen saber, por favor. Tenemos el corte A y el detalle de la zapata, ¿no? Cómo está distribuido el acero en la zapata. Luego tenemos tres tipos de zapatas, el cuadro de zapatas, donde tenemos las dimensiones. La zapata 1 es de 1,30 m por 1,30 m, la zapata 2 es de 1,10 por 1,10 y la zapata 3 es de 1,10 por 1,30. Entonces, si revisamos la planta, tenemos 10 zapatas, perdón, 6 zapatas Z1, 4 zapatas Z3 que son excéntricas, y después tenemos las 5 zapatas Z2, que es donde se cimientan las columnas circulares. Ahora, la sección de columnas lo podemos ver en el plano 3 y una elevación. Tenemos un corte transversal de la edificación donde puedes ver el desarrollo de las columnas, tanto las cuadradas como las circulares, las tipo 1 y las tipo 2, ¿no? Tenemos la sección de la C1 es 40 por 40 y la sección de la C2 es 30, bueno, es circular, así que es un diámetro de 30. Tenemos la distribución del acero, son 4 varillas de 5 octavos y 4 varillas de media. Y en la circular tenemos 6 varillas de 5 octavos. El, los estribos es de 3 octavos, 1 a 5, 5 a 10 y el resto es a 20. Y los estribos de la columna circular no son cuadrados, sino son circulares. Y la distribución es similar, 1 a 5, 5 a 10 y el resto a 20. Entonces, con esos datos procedemos al cálculo de el concreto de las columnas. Regresamos al plano de cimentaciones. En el plano de cimentaciones, que son 10, vamos a hacer acá una hoja Excel adicional.
Escribir los datos. C1 son 10 unidades. Sección 40 por 40. Ahora lo que tenemos que conocer es la altura de las columnas. ¿Cuál sería esa altura? Si vemos el corte A, que es de la zapata, sabemos que la zapata tiene una altura de 50 y a partir de la parte superior de la zapata nace la columna, ¿no? Entonces, si ya sabemos que el nivel del terreno natural está en el cero, del fondo de cimentación está a 1,50, 1,50 menos 10, que es el solado. Acá en el corte A vemos que el solado tiene un espesor de 10 y la altura de la zapata es 50. Quiere decir que la parte superior del cimiento, o perdón, de la zapata, está a una cota de 1,50 menos 60, a 1,10. Entonces, esa es la cota inferior, digamos, de donde nace la columna. Y la cota superior estaría del 30, bueno, el 0 estaría acá, la línea sería la línea inferior donde está el terreno natural. A partir de ahí, es más, ni siquiera es necesario considerar esto. Acá vemos que ya tenemos acotado, tenemos desde el nivel 30, nivel de piso terminado está en el más 30, desde ese punto hacia la cota superior de la zapata hay 1,20, y del nivel de piso terminado hacia el fondo de hacia el fondo de la losa, o fondo de viga en este caso, está en 2,80. Entonces la suma sería 1,20 más 2,80. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, Karen, te escucho. Me dicen que solo se ve el Excel, no se ve. A ver.
Claro, no se ve. A ver, vamos de nuevo. Ya, ahora sí. A ver. Se ve el Excel, ¿correcto? Pueden ver los planos. Se proyectan los planos. Sí, perfecto. Ya, ahora sí. Entonces vamos a trabajarlo así con otra ventana. Bien, realizamos acá entonces. Bien, nos quedamos en estábamos viendo este plano de acá. Según el corte A, tenemos del nivel del terreno natural hacia el fondo de la cimentación es 1,50. Entonces, la cota superior de las zapatas de columnas estarían dadas por 1,50 menos 60, estaría acá a 1,10. No, perdón, perdón, a menos 90. Justo aquí está, menos 90.
1,50 menos 10 menos 50. Es 1,50 menos 60. Tenemos 90. ¿Ok? Del nivel de terreno natural. 90. Del nivel del terreno natural hasta el fondo de la zapata, o perdón, fondo de la viga, y eso lo vamos a ver en este plano. Aquí debería, esta línea más gruesa, digamos, donde estoy seleccionando el cursor, ese es el nivel del terreno natural. Más 30 está el nivel del piso terminado. Entonces 90 más 30 justo te da el 1,20, ¿no? Y aquí ya lo tienen acotado, miren. El nivel de la columna, o desde el nivel del terreno natural, acá tienes una cota de 1,20, y del nivel del piso terminado, perdón, del nivel del piso terminado hacia el fondo hacia el nivel superior de la zapata es 1,20 de altura. Y del nivel de piso terminado hasta el fondo de fondo de la losa o viga es 2,80. Entonces la altura de la columna, de todas las columnas, al menos de las cuadradas, es 1,20 más 2,80. Entonces regresamos al Excel y la altura de las columnas sería 1,20 más 2,80. 4 metros. Entonces, si ya tenemos la altura de las columnas y sabemos que son 10, el concreto sería el concreto de columnas C1, 40 por 40, 0,4 por 0,4, que es la sección, por 4 metros y por la unidad y por 10 unidades. 6,4 metros cúbicos. El concreto, ahora vamos a ver las columnas C2. Son 5 columnas, ¿no? La sección es pi por, o pi al cuadrado por, perdón, radio al cuadrado por pi. Entonces, si es 30 por 30 por 3,1416. Esa es la sección. Esto está en centímetros al cuadrado. Sección circular. Y la altura serán 4 metros o un poco más. Altura, si vemos el corte, perdón, el corte es este de acá. Acá hay una diferencia, ¿no? La viga tiene una sección de 60, pero aquí cambia. En lo que vendría a ser el pasadizo, si vemos esta es la planta, digamos, el desarrollo del techo. Y aquí tenemos las vigas, las secciones de las vigas, ¿no? Miren, las columnas cuadradas C1 están unidas por vigas de 30 por 50. 30 por 50, y aquí hay 40 por 60. Entonces mandan las que son peraltadas. En este caso, estas de aquí, ¿no? Nosotros vamos a considerar un peralte de 60. Si ven el corte, están considerando las de 60, no las de 50. Ahora, las vigas circulares están unidas por vigas de 50. Entonces, es 10 centímetros más de altura, ¿no? Entonces, regresando al Excel, ya no es 4 metros, sino 4,10. ¿Me siguen? ¿Alguna duda hasta ahí? Y el concreto
sería simplemente la sección, que ya lo tenemos, 0.3 por 4.1, que es la altura, por 5, que son las unidades de columnas. 615 metros cúbicos. Entonces el concreto total es la suma de ambas, estos dos de acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Claro, el diámetro, el... Ah, diámetro, tienes razón. Yo lo estaba confundiendo con el... Entonces sería 15. 15 por 15. Correcto. Ahora sí. Vamos a considerar más. Ahora sí, ya cambió. 1.50 sería. A 1.45, ahí está. 7.85 metros cúbicos. ¿Por qué 4.1? Porque si revisas el plano, las columnas circulares tienen más altura. Miren, acá en la planta, las columnas C1 están unidas por una viga peraltada de 60 y la viga C2, aquí, se unen con una viga de peralte de 50. Hay 10 centímetros de diferencia. Y eso lo pueden ver acá en el corte, ¿no? En la elevación, perdón, en este plano aquí. Miren, el fondo de la viga está a 60, o sea, hasta acá va a llegar la columna cuadrada, pero la columna circular está 10 centímetros más arriba. Hay una diferencia ahí de 10 centímetros. Por eso la altura de la columna C2 es mayor a la altura de la columna C1. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna otra consulta? Creo que esto fue sencillo, ¿no? Bien, entonces continuemos. ¿Qué nos falta calcular? Ya tenemos el encofrado, perdón, ya tenemos la columna, el concreto. Nos falta calcular el encofrado. Entonces, para las columnas C1, que son 10, la sección, ya no utilizo la sección, sino voy a utilizar el perímetro. Y el perímetro simplemente es 0.4 por 4. Estos son metros lineales. Es el perímetro de la sección, uno de los 4 lados. ¿Ok? Es la suma de los 4 lados. Y la altura sigue siendo la misma. Que considere para el cálculo del concreto, 4 metros. 4 metros. Por lo tanto, en este caso será el encofrado, será el perímetro por la altura y por la cantidad de columnas.
64 metros cuadrados. Para las columnas C2, que son 5 columnas, el perímetro es diámetro 2R pi o el diámetro por pi. En este caso es 0,30, que es el diámetro, por 3.1416 metros lineales. La altura es 4.10 metros y el encofrado será el perímetro por la altura y por la cantidad de columnas, 19 metros cuadrados. Entonces el encofrado total la suma de ambos. $83.32 metros cuadrados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esas son las respuestas. ¿Qué falta calcular? El acero. Es para la columna C1. Para la columna C1, regresamos acá, vamos a ver. Sabemos que la sección es 40 por 40. 40 por 40 y tenemos cuál es la distribución de las varillas. 2 y 2, 4 varillas de 5 octavos más 4 varillas de media. Vamos a poner acá 4 varillas de 5 octavos. Oh, se borró. Más 4. Listo. Y los estribos son de 3 octavos, 1 a 5, a 5, 5 a 10. El resto está 20. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el acero? ¿Será la misma altura para el concreto? ¿No? Acá lo que tenemos que hallar es altura o longitud de varillas longitudinales. ¿Cuál es esa dimensión? Pues ya de arranque sabemos que
Este es. Y de arranque tenemos 4 metros de altura, ¿no? Pero si se dan cuenta, la columna, el fierro longitudinal de la columna o el vertical, entra en casi todo el peralte de la viga. ¿Estamos de acuerdo? Y entró acá todo el peralte. Y si se dan cuenta, miren, vamos a mover un poco la... Hasta aquí tenemos 4 metros de fierro longitudinal. Pero el fierro longitudinal sigue por acá, miren. Sigue acá, dobla, sigue por acá y dobla. Acá hay unos ganchos, ¿no? Que para este caso no sabemos cuánto es el doblez porque me parece que vamos a revisar los planos, pero me parece que esto no está acotado. ¿Ok? Estos ganchos que entran, que están aquí, donde estoy dando vueltas con el cursor, tiene una longitud. Que si sabemos que la columna es 40 de sección, ¿cuánto creen que debería doblar estos fierros? Unos 20 centímetros por lo menos, ¿no? En este caso, para el ejemplo, vamos a considerar 20, ¿ya? Ya sabemos que estos ganchos de acá, este doblez, tiene 20, ¿ya? ¿Y cuánto crees que tienen este desarrollo que está faltando? Sería 60, que es la altura de todo el peralte, menos el recubrimiento, que en este caso se considera 4 centímetros, ¿no? Columna y viga, según el reglamento, es 4 centímetros. Ahora vamos a ver si es que hay algún detalle en los planos, porque a veces en los planos te dicen detalle de doblez de refuerzo. Miren, aquí justo está el detalle. Detalle de dobleces del acero de refuerzo. Este es para estribos y este de acá se puede considerar para el gancho. ¿Cuánto es la longitud que entra? Si las varillas son de 5 octavos y de media, acá, este es el diámetro, o sea, ¿cuánto vas a considerar de diámetro acá? A nosotros lo que nos interesa es esta longitud, ¿no? La longitud para 5 octavos sería 20 centímetros, ¿eh? Justo yo les dije 20. Y de media sería 16. En este caso tenemos las 4 varillas de 5 octavos, se va a considerar 20 centímetros, y las otras varillas de media 16. Ahora, ¿para qué me dan este dato del diámetro de doblez? 8 y 10 centímetros. Porque si nosotros queremos calcular esta curvatura, ¿no? Que sería una curvatura en 90 grados, ¿no? Tendría que considerar este radio y multiplicarlo por la longitud de este radio o de esta curvatura, ¿no? Que sería un cuarto. O sea, podría hallar toda la circunferencia, la longitud de la circunferencia entre 4, ¿no? Y para eso tengo este diámetro. Pero para casos prácticos eso ya sería muy, muy exacto, o sea, no tendría sentido porque no serán unos cuantos centímetros, un par de centímetros más, o sea, no te va a mover la aguja en el cálculo del peso del acero, ¿no? Por eso esto casi no lo tomamos en cuenta. Lo que sí hay que tomar en cuenta son esto de acá, este gancho, ¿no? Consideramos recto hasta acá, 60, a los 4 metros que tenemos, le sumamos 60, le quito 4 centímetros, ¿no? Y le sumo este gancho de aquí, que para la varilla de 5 octavos sería 20 y para la varilla de media sería 16. Entonces, regresando al Excel, vamos a poner acá. Ya sabemos que de arranque tenemos 4 centímetros más 60, voy a poner así, menos 0.04 más 20 centímetros. Este es para, lo voy a poner acá, este es para 5 octavos. ¿Ya? Y acá abajo voy a poner para media, porque para media tiene otra medida. Es 4 más... Disculpe, pero la pantalla está paralizada.
Debe ser la conexión, debe ser tu conexión. 4 más 0,60 menos 0,4 más... El de usted está congelado porque desde hace rato no se ve y todos lo están comentando en el chat. A ver. ¿Sigue congelado? ¿Ahora sí se ve? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, profesor. Ya. ¿Los planos también? ¿Pueden ver los planos que estoy mostrando? Sí, recién se ve. Ya, Sí se ve, gracias por la profesor. aclaración. Gracias, gracias. Bien, entonces como les decía, las varillas de 5 octavos y de media tienen diferentes longitudes en considerando solo esta parte superior. Ahora nos vamos a la parte inferior. Hasta aquí, a partir de la cota superior de las zapatas, hasta el fondo de las vigas, hemos considerado 4 metros. Entonces ahí ya tenemos 4 metros. Y hemos desarrollado esta parte superior, donde les he dicho que tenemos 60 centímetros, que es el peralte de esta viga, ¿no? Hay que considerar 60 centímetros más. Y estos ganchos o estos dobles que vemos aquí, están acá. Entonces, como es 5 octavos, se considera 20 centímetros y si es media, 16 centímetros. Entonces en el Excel yo he considerado 4 metros más 60, que es el peralte de la viga, menos 4 centímetros, que es el recubrimiento, más 20, que es el gancho que les he mostrado en el cuadro. Eso es para la varilla de 5 octavos. Y para la varilla de media, lo mismo, 4 metros más 60 menos 4 más 16. ¿Ya? Hasta ahí hemos desarrollado esta parte de acá. Ahora nos falta considerar esto de aquí, en la parte inferior, lo que entra en la zapata. Y para eso nos vamos al plano donde está el detalle de la zapata, que es este de aquí. Aquí, en el corte A, tenemos que... No, acá está. En el corte A tenemos el acero o la parrilla de la zapata, que es de media. Esto ya no lo vamos a considerar. Pero tenemos el fierro de, del- de la columna, ¿no? El longitudinal o el vertical, si quieren llamarlo. Entonces, aquí no me han dicho qué recubrimiento debo considerar, pero si tomamos en cuenta estas cotas, es 1,20 desde el terreno natural, nivel de terreno natural que está en el 0, hasta este nivel, que prácticamente es donde está la varilla, ¿no? Es 1,20. Entonces ya sabemos que del 0 hasta acá es 90, ¿no? Entonces 1,20 menos 90, tenemos
uno, tenemos 30 centímetros que van a entrar. Entonces prácticamente está en B. No, olvídenlo. Aquí el recubrimiento vamos a considerarlo 7 centímetros, como manda el plano, o como manda la norma, ¿ok? De 50, que es la altura de la zapata, vamos a quitarle el recubrimiento 7 centímetros. Si quieren ser exactos, tendríamos que considerarle 7 centímetros más el diámetro de la varilla de media, ¿no? 7 centímetros, una varilla de media es 2.54 entre 2, 1.27, 1.30. 1 centímetro 30 más 7 centímetros. Más 7 centímetros, estamos hablando de 8 centímetros 30. ¿Ya? 50 centímetros menos 8.5 es 41.5. Los 8 centímetros y medio, 8 centímetros 30 sería el recubrimiento para las varillas longitudinales o verticales de la columna. Ingeniero, ¿y por qué 8.30? ¿Por qué no 7? 7 centímetros es lo que te manda la norma como recubrimiento para la parrilla o para el acero de la zapata. ¿Ok? Entonces, sabemos que la parrilla es un fierro de media. Entonces, si ya tenemos un recubrimiento de 7, le resto el diámetro de la varilla, porque sobre la parrilla o las varillas de la zapata yo voy a colocar recién estos fierros longitudinales de la columna, ¿no? Miren cómo está la configuración acá. Los ganchos de las varillas longitudinales o verticales se apoyan sobre la parrilla del acero de refuerzo de la zapata, ¿no? No está por debajo. Si estuviera por debajo, podría considerar 7 centímetros, o si estuviera en el mismo nivel. Para casos prácticos, ¿ya? Sí se considera prácticamente como si estuviera en el mismo nivel. Pero para hacerlo de una manera más educativa, digamos, estoy considerando restando no, aumentando el diámetro de las varillas de media, ¿ya? Es simplemente concepto. Por este caso lo vamos a hacerlo así, pero ya les digo, o sea, casos prácticos, cuando meten ustedes ya para proyectos, para expedientes técnicos, se considera 7 centímetros. Porque al final, si se dan cuenta, de 7 a 8.3, la diferencia es 1 centímetro, ni 1,5 centímetros. Entonces, no le hace mucho, mucho cambio al cálculo final de peso de acero, ¿ya? Por el ejemplo, lo estoy considerando de esta forma, nada más. Pero si ustedes gustan, pueden considerar 7, no va a pasar nada tampoco. Entonces, 8.3, 50 menos 8.3 me da 40 bueno, lo estoy redondeando 8.5, me da 41.5. Entonces lo único que tengo que hacer es sumarle a estos 4.76, vamos a ponerlo acá, considerarlo acá acostado. 50 menos 0.83 más 30. ¿Por qué 30? Si regresamos al plano, acá ya te están dando cuánto entra, cuánto es este gancho que entra, ¿no? Del fierro vertical, 30 centímetros. Entonces, para el fierro de media se considera lo mismo. Simplemente voy a jalar esto acá. Entonces, los totales sería 4.76 más 0.17 y esto, perdón, más esto.
Miren, no hay mucha diferencia entre el fierro de 5 octavos con el de media, ¿no? 5.47 y 5.43 o 44. Ya tenemos el fierro longitudinal. Ahora, ¿qué me falta hacer? Simplemente son por 4 y por 4, porque lo que he calculado acá es la longitud de una varilla por cada diámetro, ¿ok? Lo único que tendría que hacer es multiplicarlo por 4. Esto por 4 y esto por 4. Ahora, ¿cuál es el peso nominal de la varilla de 5 octavos? Peso nominal de una varilla de 5 octavos es 1.55 kilos por metro lineal y la de media es 0.91. Entonces esto lo voy a multiplicar 5 octavos por 1.55 y la de media es 0.99. 0.99. Vamos a poner así kilos por metro lineal. Este es kilos por metro lineal. El acero longitudinal en kilogramos por columna sería 21 por 1.55 y 21 por 0.99. Listo. Esto sería kilogramos. Esto sería kilogramos. Esto es para una columna, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo sumamos. ¿Y cuántas columnas tenemos? 0 de columnas. Vamos a poner entre paréntesis, solo longitudinal. Sería esto por 10 columnas, ¿no? ¿Son 10 columnas C1? Sí, 10 columnas C1. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el acero de los estribos, perdón. 555 kilos, media tonelada. Falta calcular el acero de estribos. Bien, entonces sabemos que la sección de la columna es 40 por 40. Y hay que reducir, acá vamos a regresar a este plano. Me siguen, ¿no? Es fierro de 3 octavos. Tenemos acá el diámetro de doblez 3.9 y el gancho es 10 centímetros. Entonces, acá sí vamos a calcular la circunferencia, porque es media circunferencia por este lado y media circunferencia por este lado. Es prácticamente la longitud de esta circunferencia. Acá sí lo vamos a considerar por casos prácticos. Creo que alguien está... ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Es el acero en estribos, la sección es 40 por 40, lo voy a poner acá para repetirlo, sección 40 por 40. Entonces la longitud de estribos, ahorita vamos a hallar primero la longitud, no la cantidad. Después vamos a ver la cantidad de estribos. La longitud sería 40 menos 8 y esto
multiplicado por 4, porque son 4 lados, ¿no? Más 16, o perdón, más 10, más 20. Más 20, porque son dos ganchos, un gancho acá y un gancho acá, 20. Y el otro sería 3.9 centímetros, más pi por diámetro, que es la longitud, en este caso es 390, es 0.003, o 4 ya, vamos a redondearlo a 4, por 3.1416. Esto que voy a poner aquí en paréntesis es la longitud del diámetro, la longitud de la circunferencia debido al doblez. Entonces estamos hablando de 1,60 m prácticamente, 1,61 m de metros lineales. Esa es la longitud de un estribo. Longitud, vamos a poner acá, longitud de un estribo. Ahora, ¿cuántos estribos hay? Pues, ¿qué sabemos de los estribos? Que el primero va a 5, 5 a 10 y el resto a 20. Esta distribución está para la altura de los 4 metros. Entonces, sabemos que tenemos 4 metros. 4 metros menos 5 centímetros más 5 centímetros y después le voy a restar 50 más 50. Entonces estamos hablando de 10 más un metro, ¿no? Porque yo lo que voy a hacer es, en la parte inferior, tanto en la parte inferior como en la parte superior, voy a colocar estribos de acuerdo a lo que me dicen acá. Voy a poner primero 1 a 5 y de ahí 5 a 10. ¿Qué significa esto? Que de la cara inferior o de la cara superior de la zapata, de ahí mido 5 centímetros hacia arriba, pongo el primer estribo. Luego que coloco el primer estribo, voy a colocar 5 estribos seguidos, separando los 10 cada uno. Entonces ahí ya coloqué 6 estribos. Lo mismo voy a hacer en la parte superior de la columna, que sería contando desde el fondo de la viga, ¿no? Del fondo de la viga, mido 5 centímetros hacia abajo, pongo el primer estribo y de ahí voy a colocar 5 estribos, espaciándolos cada 10 centímetros. Entonces, si tengo 55 55 centímetros donde ya he considerado 6 estribos y 55 centímetros en la parte inferior donde he colocado 6, ahí ya 55 más 55 estamos hablando de 1,10 m. Entonces a los 4 metros le resto 1,10 m y eso me da 2,90 m. Esos 2,90 m, en esos 2,90 m voy a distribuir el resto de estribos cada 20. Entonces, tenemos, esto es cantidad. Seis más 6, entonces voy a tener 6 más 6 más 14 punto y medio. Esta es la cantidad total. Ahora, 26,5, pero 26,5 mejor lo redondeo al entero superior, ¿no? Redondear a más. Perdón, 0. Ahí está, 27.
Entonces son 27 estribos que voy a colocar, pero hay un detalle. Si se dan cuenta, hasta acá he puesto estribos. Dentro de la viga ya no hay estribos. Acá tampoco hay estribos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá entran a tallar ya también tallar el fierro de la viga, la longitudinal de la viga, los estribos, entonces acá el núcleo ya se eh, aparte faltan los, bueno, acá nos figuran los fierros, todos los fierros de las vigas más los fierros de la columna, ¿no? Acá ya dentro del núcleo ya no va, sería complicado colocar más estribos. Pero aquí en la parte inferior, en la zapata, hay dos estribos, miren, que no estamos considerando. Y si vamos al detalle del corte A, te dice dos estribos de montaje. Estos estribos que están dentro de la zapata, en realidad no trabajan, estructuralmente no trabajan, simplemente sirven para el montaje de los fierros verticales. ¿Ok? Que por lo general esto cuando se hace metrados de columnas, a veces no se considera, pero en la práctica sí se ponen, ¿ya? Porque justamente sirven como montaje. Entonces, en este caso particular, sí nos los están acá mostrando que hay dos. En algunos casos, en algunos planos bien detallados de estructuras, te los mencionan, te dicen acá, dentro de las cimentaciones o dentro de los entrepisos a veces, también te indican colocar uno o dos estribos. En este caso particular, si vemos los planos, en la parte superior acá no te indican nada. Entonces acá no vamos a considerarlo. Pero en la parte inferior, que vendría a ser la zapata, sí. Entonces dos estribos más a los 27 que nos salió, 27 más 2. Y voy a poner más dos estribos de montaje. Ahora, son 29 en total, pero para las columnas cuadradas de sección 40 por 40. Para las columnas circulares va a ser lo mismo, lo que pasa que la longitud o la altura es diferente. Acá, bueno, la longitud del estribo es diferente también. ¿Cuál es la longitud del estribo? Si la sección es 30 de diámetro y yo tengo que reducirle 4 centímetros de recubrimiento, entonces ese diámetro en realidad le voy a restar 8 centímetros. 30 menos 8, estamos hablando de 22 centímetros. Entonces el diámetro del estribo va a ser 22. La longitud de ese estribo va a ser la circunferencia o la longitud de la circunferencia. En este caso sería 22 por diámetro por pi, por 3, 14, 16. 69, 0.7 metros lineales. Ahora, esto es circular, pero también tiene acá unos ganchos, ¿no? Entonces el gancho es 3 octavos, es 10 centímetros, ¿ok? 10 centímetros y bueno, lo mismo, vamos a sumarle esta parte de acá. Esto de aquí, yo lo voy a copiar, y a estos 69, perdón, pegar más. Esto es lo que la longitud 102, ¿ok? Voy a sombrear en negrito y acá también lo voy a sombrear. Esto lo voy a pasar acá abajo. Esta es la longitud y este es el diámetro de un estribo. ¿Hasta ahí me siguen?
Y ahora la cantidad de estribos, en este caso, ¿cuál es la diferencia? Que ya no va a ser 4 metros menos 1,10, es 4 metros. 4 metros 1 menos 1,10. Son 3. En 3 voy a dividirlo entre 0,20 porque es la misma distribución. La distribución no cambia. Entonces acá sería 15 más 6 y 6, 12. No, por 12, perdón. Más 12. Más los dos estribos inferiores. La misma cantidad de estribos. Entonces al final nos quedamos con este dato y este dato. Entonces en ambas columnas entran 29 estribos. ¿Ok? Ahora, 29, vamos a calcular acá, estribos para la C1, o longitud de estribos total, va a ser 29, que es la cantidad de estribos que voy a colocar en una columna, por su longitud, 1,6, y por la cantidad de columnas. Esto es metros lineales. Acá vamos a poner C2. 29 por 1,02 por 5 metros lineales. Ahora, ¿qué nos falta? El peso nominal de la varilla de 3 octavos. El peso nominal de 3 octavos es 0,56. Kilos por metro lineal. Es 0,56 kilos por metro lineal. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar esto por la longitud total. Y esto por la longitud total. Y estos son kilos. Y estos son kilos. Listo. Entonces, este es el acero de columnas. El acero de columnas. Pero acá nos falta calcular el acero de columna de la C2, el longitudinal de C2. Entonces vamos a poner acá acero C1 total, sería esto de acá, los 554 o 55 más el de estribos. Este es, faltaría calcular el acero longitudinal de la varilla, perdón, de la columna C2. Vamos a poner aquí. Ta, 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 ta. Son 6 fierros de 5 octavos. Ok. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Son 6 fierros
6 varillas. ¿Qué longitud tienen? Sabemos que es 4.10. Y lo único que tengo que hacer es 4.10 sumarle en este caso ya no es 50, ya no es 60, sino es 40, es 50. Vamos a copiar esto de acá. En el 60 sino 50 menos 4 centímetros más 10 más 20, está bien, 4,76, y me falta sumarle la parte inferior, que eso sí se respeta, es lo mismo para ambos. Copiar, y lo voy a poner acá. 5,47. No, sería lo de acá. 5,47. Está bien. Entonces serían metros lineales. Este es de una varilla, entonces como son 6, esto por 6, perdón, por 6, y esto por 5, pues 5 metros, 5 columnas, ¿no? Este es el acero longitudinal de columnas C2. Entonces el acero, no, acá mismo lo voy a poner, esto por, ya tengo, son varillas de 5 octavos, es 1,55 por 1,55 kilos. Este es el dato que me interesa. 2,54. Entonces acá voy a poner en negrita y lo voy a pintar en amarillo. Y acá voy a poner sería esto de acá, que es el de estribos, por esto que ahora este de estribos es de, ah, sí, ya lo había considerado 5 por 5 columnas, está bien. Entonces el acero total sería 1 tonelada más o menos. Entonces, la respuesta a la pregunta 1, en lo que es lo que es encofrado, para el concreto sería 7,8485 metros cúbicos, el encofrado sería 83,3 metros cuadrados, y el acero total sería 1070,32 kilos o 1 tonelada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo claro, ok.
¿Cómo sacar la longitud del estribo en la C1? En la C1 es la sección y le quito el recubrimiento. El recubrimiento es 4 centímetros. 4 centímetros en ambos lados, en hacer 8, ¿no? 40 menos 8 por 4, porque eso es una sección cuadrada, más 20, que son los anchos que están en el plano, más la, ¿cómo se llama? El, la circunferencia de este doblez, que acá está, esto de acá, que es 4 centímetros, ¿no? 3,90, yo lo estoy redondeando a 4 centímetros. 4 centímetros, que es el diámetro de esta curva, bueno, en realidad de este doblez, por pi, ¿no? Al final, acá doblas una mitad y por acá doblas, en la parte inferior doblas la otra mitad. Entonces es como si estuvieras considerando una circunferencia, acá la longitud de una circunferencia. Esto es mínimo en realidad, esto si tú lo sacas no va a variar mucho, miren. Lo que voy a hacer es quitarlo. Yo lo considero por un tema práctico, o sea, eh, educativo, pero en la práctica casi no lo consideran el gancho, pero 1.50 a 1.6. ¿no? Si regresamos, 1.61 a 1.48, o sea, hay 10 centímetros de diferencia. Bien, bueno, que puede ser 10 centímetros por 29 estribos por 10 columnas. Estamos hablando de punto 10 por 29 por 10 columnas. Estamos hablando de 29 centímetros. 29 centímetros por 0,56. Bueno, 29 centímetros, perdón. 29, 0.3 por 0.56. Estamos hablando de 0.20 kilos, o sea, 200 gramos. Esa es la diferencia. O sea, esto, quítenle 200 gramos. No es nada, o sea, es 260.56 versus 260.76. ¿Ya? No hay mucha diferencia ahí. Yo lo hago porque, bueno, es un tema práctico. Práctico no, sino un tema educativo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, ¿qué más nos pide la pregunta 1? Porque eso también es un error típico de los exámenes, que no leen correctamente las preguntas y hacen y responden a medias. Te piden no solamente las columnas, sino los muros correspondientes. ¿Y cuáles son esos muros? Vamos a ver el plano de la cimentación. Tenemos, ¿cuántos cortes? Tenemos el corte 3, el corte 2, el corte 1. Bueno, acá hay corte 5, corte 4 y corte 5. ¿Y dónde vemos esos cortes? En el plano, perdón, en este plano. Entonces, si nos damos cuenta, el corte 3 prácticamente es un cimiento corrido que no tiene ningún arranque de muro, no hay un sobrecimiento, ¿no? Y tiene lógica, porque el corte 3, ¿no? Este es un pasadizo. Si estas dos son aulas, ¿no? Acá tiene que haber un muro medianero, los muros perimetrales, otro muro perimetral que cierre el vano, que cierre el ambiente. Aquí, en el corte 3, miren, acá no hay ningún muro porque obviamente acá hay una puerta de ingreso, acá también hay una puerta de ingreso, ¿no? Y acá es un corredor, por lo tanto, no hay ningún muro, ¿no? Hay un cimiento, sí, pero esto está enterrado. Acá también hay un cimiento que amarra las zapatas,
Z2 y todo está enterrado. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular los muros perimetrales. Acá hay el corte 5, el corte 4, el corte 5 y después tenemos el corte 1. Ahora, si se dan cuenta, en el corte 5, corte 4, el muro es más ancho, ¿no? Acá por donde estoy pasando el cursor, se van a dar cuenta que hay un muro más ancho. Y el corte 2 y el corte 1 es más angosto. Pues ese detalle lo vamos a ver en este plano, donde el corte 1 y corte 2, el ancho del muro es 15, y el corte 4 y el corte 5 es 25, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, si se acuerdan de la clase de albañilería, los corte 1 y corte 2 tienen un amarre de soga y los cortes 4 y 5 tienen un amarre de cabeza, ¿no? Podría ser también el corte 4 y corte 5 podría ser un muro, ¿cómo se llama? De amarre americano, pero no nos lo indican, ¿ya? Podría ser sí, porque acuérdense que el amarre americano son dos ladrillos que se colocan en paralelo, como si fueran de soga, y uno transversal, como si fuera de cabeza. Ese es el amarre americano. Entonces acá hay uno de cabeza, yo podría considerar que puede haber también podría ser un amarre americano, ¿no? Podría haber dos de soga. Pero como no lo indican, vamos a considerar eh, que sea de cabeza. Sin embargo, igual vamos a calcular qué pasa si te lo indican, ¿no? Vamos a hacer ese cálculo, pero sería solo para los cortes 4 y 5. Para el corte 1 y 2 sí son de soga. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? ¿Qué dato importante necesitamos para calcular la cantidad de ladrillos de los muros que vamos a sentar? Netamente es la altura y su longitud, ¿no? Longitud por altura te da un área. Entonces, para el corte 1 y corte 2, lo que nos interesa es, si se dan cuenta, la altura va a ser la misma porque el nivel de piso terminado es 30 y el sobrecimiento tiene 15, ¿no? Entonces, si nos vamos al corte, este de aquí, sabemos que los muros nacen en el piso terminado aquí, 15 centímetros más arriba, y ahí empiezas a sentar ladrillos. ¿Hasta qué altura? Hasta el fondo de la zapata, al fondo de la viga, ¿no? En este caso, los muros van en este pórtico. Entonces ya está hasta acá. Y ya tenemos, mira, 280 es la altura, menos 15, 280 menos 15, 265. Entonces la altura es 265 para todos los muros. 265, 265. Ahora, el muro, este corte es de transversal. Entonces ya tenemos acá la longitud, miren, 520. 520, vamos a la planta, 520 sería desde esta columna hasta acá. Y si se dan cuenta, tiene lógica, ¿no? Porque de eje a eje, de columna a columna es 560. Si yo tengo de sección 40 la columna, simplemente 560 menos 40 me da 520, ¿no? 520 es el ancho de estos muros, en el corte 5, en el corte 4 y en el corte 5. Ahora, el corte 1, simplemente tengo acá de eje a eje. Entonces 490, 490, 490. Lo único que tengo que hacer es restar
de longitud, vamos a continuar acá. Ahora cálculo de muro de albañilería. Corte 1, no, perdón. Corte 4 y 5. Vamos a poner acá dimensiones de muro. Dimensiones de muro para esos cortes sería la altura que ya hemos calculado, es 2, la altura sería 280 menos el sobrecimiento, 15 centímetros, los 65 metros lineales, y la longitud $5,20 m. Entonces el área sería esto por esto nada más, metros cuadrados. Pero ¿cuántos cortes son? Ahora, ¿por qué hay corte 4 y corte 5 diferente? A ver, corte 4, 15, 15 igual. Bueno, la diferencia entre corte 4 y corte 5 es que uno es excéntrico y el otro está centrado, ¿no? Nada más, esa es la diferencia, pero en dimensiones de muro es lo mismo. Entonces no necesito, la altura va a ser la misma, todo bien. Entonces esto es lo que, el área total, vamos a poner área total para estos cortes sería esto por 3. Son 3 cortes, metros cuadrados. Ahora si quiero calcular la cantidad de ladrillos para si es asentado de cabeza, sería estos 10.000 entre 25, sería 15 más 1 por 9 más 1. Estoy considerando 1 centímetro, lo voy a poner acá, considerar 1 centímetro de junta. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un metro cuadrado me van a entrar 63 ladrillos de cabeza. Si fuera asentado americano, sería esta cantidad por 3. No, miento, no es esa cantidad. Sería lo mismo, solo que vamos a variar acá un poco. Ya no es 15 más 1 más 25 más 1. Ya, eso sería 23. 23 ladrillos. 15 más, no, más 1 no. Sí, 15 más 1 más... Sí, correcto, está bien. Pero en realidad los ladrillos que vamos a considerar sería esto por 3.
¿Me siguen, no? Al final, los datos que voy a considerar sería este de acá y este de acá, para el asentado americano. Entonces lo único que tendría que hacer es, si quiero la cantidad total por metros cuadrados que voy a necesitar, sería esto por el área que he calculado acá y esto por esta área. Redondeando el... Esa sería la respuesta. Si me piden de asentado de cabeza, asentado americano, me faltaría calcular los cortes, el corte corte 1 al plano de planta. El corte 1 solo lo tengo aquí y el corte 2 está acá. Entonces, dividiendo las dos aulas es 490 más 490 menos 40 menos 80. Es 9 metros. 9 metros más 9 metros, el corte 1 tiene 18 metros lineales. Longitud del corte 1, vamos a ver, corte 1, 1, 18 metros lineales. Y el corte 2, el corte 2 sería, acá hay 50 y la zapata Z2 o Z3, perdón, ¿qué dimensiones tiene? A 1.30, 1.30, 1.30 acá y 1.30 menos 40 es 90, 90 más 50. No, perdón. A ver. El corte 2 sería lo mismo que el corte 1, 18 metros lineales, pero hay que quitarle esta longitud que vendría a ser el vano, ¿no? Que es 90 más 50, 90 más 50, 1.40. Acá es 1.40 y acá sería Z1, Z1 es 1.30.
Esto sería 18 menos 2.64. ¿De dónde sale? Perdón, 18 menos 2.6. ¿De dónde saco estos 2.6? Es de aquí, restándole este vano. Este vano es 1.20 y este vano es 1.40. ¿Ya? Que debería ser 1.40, 1.40 en realidad. Porque acá es 1.30 entre 2, te da la mitad, menos 20. 1.30 entre 2, 65 menos 20, 45 más 0.75, 1.20, sí, 1.20. Y acá debería ser, pero acá es más amplio, acá. Bueno, acá esta puerta es más amplia, acá este vano es de 1.40 y este vano es de 1.20, ¿ya? Entonces a los 18 metros que calculé, porque miren, si se dan cuenta yo puedo considerar la misma longitud del corte 1, simplemente que le quito la abertura o los vanos, ¿no? Que sería 260. Estos serían metros lineales. Entonces ya tengo la altura, las áreas sería 18 por esto de aquí y 15 por 0.65. Estos son metros cuadrados, estos serían metros cuadrados. Ahora, como este es asentado de soga, acá la diferencia es acá es 10.000 entre 25 más 1 por 9 más 1, listo, 38 ladrillos de soga por un metro cuadrado. Lo único que tenía que hacer acá es multiplicar esto por esta cantidad y multiplicar esto por esta cantidad. Unidades de ladrillos. Unidades de ladrillos. Redondeamos. Y esta es la respuesta. Si me piden la suma total, esto más esto más esto, perdón, casi 6.000 ladrillos. Acá considerando amarre de cabeza más soga. O esto más esto más esto. Unidad de ladrillos. Americano más soga. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario?
Sí, la verdad, sí, se está grabando. Se está grabando. A ver, son 10:50. Hacemos un break de 5 minutos, ¿ya? Y continuamos, por favor. 5 minutos y continuamos porque faltaría resolver. Ojo que este Excel va a quedar ahí, lo pueden descargar todo. No creo que terminemos, perdón, no creo que terminemos de... ¿Qué pasó? Acá está. Creo que todavía sí se está compartiendo. En la pregunta 1, bueno, después vamos a ver el problema 2, que es sencillo. El problema 3 o la pregunta 3 se los dejo. Los datos están acá al costado, pero es justamente para practicar el cálculo de ladrillos, ¿ya? Es algo similar. Miren, acá está la planta, la elevación, ¿no? La altura, es más, todos los datos están acá, ¿ya? La altura, longitudes, niveles. Con los niveles pueden hallar la altura. Acá a diferencia del problema que hemos resuelto, es que hay que calcular la altura, ¿no? Ya las longitudes los tienen. Y la pregunta 4 es cálculo de acero con una columna, ¿no? Esto también es sencillo. O sea, si no llegamos a hacer esto, lo pueden resolver en casa, ¿no? La cantidad mínima de columnas que deben vaciar en la obra, ¿no? Si se conocen que el volumen mínimo debe ser de 6 cubos. Creo que estos han sido preguntas similares a algunos problemas o algunos exámenes de semestres pasados. Ya, paramos unos 5 minutos y continuamos, por favor.